Nuevamente damos gracias a Dios porque Él nos permite en este día del Señor congregarnos y hacer todo lo que concierne a la adoración en espíritu y en verdad. Hoy continuaremos viendo la tercera y última parte de este mensaje que se dio a la iglesia del Señor allí en Tiatira, la iglesia de la que Jezabel era miembro. Y vamos a ver la advertencia y amenaza que se presentó de parte de nuestro Señor, o sea, lo que le esperaba a los infieles. Hasta cierto punto nos asombra lo que la carta dice a continuación, porque noten lo que Jesús dijo: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Si alguna vez tuvo usted necesidad de pruebas de la paciencia de Dios, aquí están presentes. Jesús le dio a esta mujer tan impía la oportunidad de que se arrepintiera. Le presentó toda oportunidad de arrepentirse y de enmendarse. Miren lo que dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9. Dice, segunda Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desafortunadamente, cuando el Señor les da a las personas tiempo para arrepentirse, algunas lo interpretan como prueba de que a Él no le importa el pecado de ellas. Me da tiempo, el Señor no está interesado en mi pecado. A pesar de que Jezabel se le había dado la oportunidad de cambiar, Jesús le dijo: no quiere arrepentirse de su fornicación. Esa era la realidad. Hay una versión que dice que ella rehúsa arrepentirse. Usted entiende lo que es rehusar. Cuando se le dice a una persona: mire, esto no lo haga por esto y esto y esto, y se le ponen las consecuencias que va a adquirir de hacer aquello, y le importa poco. Esta persona rehúsa. Pues esta mujer rehusaba arrepentirse. La iglesia había tolerado su arrogancia, pero por supuesto que el Señor Jesús no estaba tolerando esa arrogancia. Él prometió: he aquí yo la arrojo en cama. Y es importante que analicemos esta situación cuando dice la arrojo en cama. En la versión bíblica se lee cama de enfermedad, o sea, también tenemos que ponerle cuidado a la frase de enfermedad, que se encuentra claramente aquí, dando a entender que fue una situación bien específica. Y entonces, continuando con lo que aquí se está presentando, en el texto original se lee cama, también se lee otra frase: gran tribulación, que van aunadas, o sea, va aunada a cama de sufrimiento. Yo hice referencia en las clases anteriores a lo que es estar en cama. Mire, una cosa es que usted vaya a la cama para descansar
después de un día que ha sido de mucho movimiento, la cama es agradable. Pero otra cosa es que usted vaya a la cama por enfermedad. Una cosa es que usted esté permanente en una cama por una enfermedad, enclaustrado allí en esa cama por varios días, por varias semanas, por varios meses. La cama de enfermedad no es nada agradable. Entonces, dice aquí el Señor: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Aunque en el versículo 20 la frase dice: seduzca a mis siervos a fornicar, se refiere a un pecado sexual corporal. Algunos creen que esta frase se refiere a que con ellos adulteran, pero un significado que se puede dar en este versículo 22 es que se unen a ella en su infidelidad a Dios al participar de celebraciones paganas. En otras palabras, hermanos, cometen adulterio espiritual. Y no hay cosa más terrible que lo que se refiere al adulterio espiritual. Es una cuestión muy dura. Y aquí vemos, hermanos, que en una ciudad pagana el adulterio espiritual por lo general incluía el adulterio corporal. Eso es completamente evidente. Entonces, dice: en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es muy claro que Jesús exija como requisito que se arrepientan de las obras de ella y no de ellos. ¿Por qué? Porque ella era la que incitaba a pecar. Al igual que la Jezabel del Antiguo Testamento, ella incitó a su esposo, el rey Acab, a pecar. Y aquí esta mujer está siendo precisamente el prototipo de esta situación, el prototipo de esta persona que incita a la hermandad a pecar. Estaban yendo precisamente en pos de Jezabel, y Jesús los responsabilizaba de todo lo que ella precisamente hacía. Entonces, podemos ver que en esta advertencia Jesús usó, por decirlo así, hermanos, un juego de palabras. Jezabel había seducido a cristianos a caer en cama de fornicación. Jesús los arrojaría a ella y a sus seguidores. Óigase bien, arrojaría a ella y a sus seguidores en cama de tribulación. Esto es lo que está dejando bien claro. Notemos la condición para no hacerlo. ¿Cuál era la condición para no hacerlo? Si no se arrepiente. Esa era la condición para no hacerlo. O sea, tenían que arrepentirse para no arrojarlos a esa cama de tribulación. Tenemos que entender pues que nuestro bondadoso Señor siempre hace esta salvedad. Si hay arrepentimiento, pues Él está dispuesto a tomar ese arrepentimiento. Pero por supuesto que sea no un arrepentimiento del diente al labio, sino de mente y de corazón. ¿Qué es lo que yo hago cuando digo que me arrepiento de X pecado? Estoy diciendo que estoy dispuesto a no seguir en esa situación. Entonces Jesús prosiguió. Miren lo que dice acá en el verso 23, la primera parte: y a sus hijos heriré de muerte,
Hermanos, hijos se refiere aquí a esa descendencia. Pablo se refirió también algunas veces a aquellos que él había convertido como a sus hijos en la fe. A Timoteo él lo tomaba como a su hijo en la fe, lo mismo a Tito y a muchos de los que él había convertido. Entonces, hijo se refiere aquí a la descendencia espiritual de Jezabel, a los que habían abrazado su doctrina. Es posible que sus hijos sea precisamente otra manera de referirse a los que con ella se juntaban a adulterar, los que con ella adulteraban. Si alguna diferencia hay, es probable que la haya en una intensidad de involucramiento, hermanos. Y algunos sugieren pues que la frase sus hijos no solamente se refería a los que eran influenciados por Jezabel, sino también a aquellos que propagaban su mensaje. Y esto es así: uno que se hace discípulo de alguien y lo hace en una forma vehemente, en una forma entregada, pues vas a ser un hijo, vas a ser un discípulo. Por ejemplo, yo soy un discípulo de Jesús, soy un hijo de Jesús, en el sentido de propagar su evangelio, de propagar su verdad. Pues estos eran hijos de Jezabel, en el sentido de propagar las maldades que ella les estaba enseñando. En el texto original Jesús dijo literalmente: mataré a sus hijos con muerte. Fíjense bien, mataré a sus hijos con muerte, lo cual es una figura de lenguaje en el idioma hebreo que significa asesinar con muerte segura y horrible. Asesinar con muerte segura y horrible. Tenemos, hermanos, que entender pues claramente esta situación. Uno de los propósitos que perseguía Jesús al castigar a estos pecadores era el de darle una lección ejemplarizante a su pueblo. El pueblo tenía que recibir una lección ejemplarizante. ¿Quién es el pueblo? La iglesia. La iglesia, cuando se da el pecado, tiene que recibir una lección ejemplarizante, sobre todo de parte de aquellos que están cometiendo, para que se pongan en temor, para que entiendan que esto mismo les va a pasar si ellos caen en esta situación. Por eso dice: y todas las iglesias pues sabrán que yo soy el que escudriña la mente. O sea, cuando hablamos de que Él es el que escudriña la mente, la palabra griega, hermanos, que se traduce por mente, significa, que curioso, que literalmente la palabra griega que se traduce por mente significa riñones. Hoy día nos referimos, cuando hablamos de la mente en este sentido de lo espiritual, de la aplicación al pecado, nos referimos al corazón como el asiento de los afectos, a pesar de que el órgano que lleva este nombre y que bombea la sangre de todo nuestro cuerpo no es en realidad la fuente de la que emanan tales afectos. Hace muchos años los hombres, hermanos, se referían a los riñones, óigase bien, se referían a los riñones como el asiento de la voluntad, y a pesar de esto no era literalmente cierto en cuanto a los órganos llamados así de tal manera. Bueno, es importante hacer esta aclaración. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces tenemos que entender pues que el Señor Jesucristo tiene esta capacidad. Su capacidad para escudriñar el corazón le permitiría conocer quién
realmente se había arrepentido y quién no lo había hecho, quién realmente no había procedido así de esta manera. Así que cada uno, dice, recibiría exactamente lo que merecía. Miren lo que dice en el verso 23, en la última parte: y os daré, ¿a quién? A cada uno según vuestras obras. Daré a cada uno según vuestras obras. O sea, el Señor es claro en decir esto: yo voy a dar a cada quien según lo que cada quien ha hecho. Me están diciendo, yo no soy responsable de los pecados de nadie de ustedes, ni ustedes son responsables de mis pecados. Cada quien es responsable de sus propios pecados. Entonces, hermanos, esto es lo que le esperaba a los infieles. Pero veamos lo que los fieles deben hacer y qué es lo que le espera a los fieles. ¿Qué es lo que los fieles deben hacer? En el versículo 24, la carta cambia de un tono para pasar inesperadamente de la severidad a la ternura. Y ya lo hemos visto, hermanos, cómo es que se explicó anteriormente, a pesar de que las cartas están compuestas por los famosos 7 elementos básicos que les mencioné al principio, hay variaciones de vez en cuando, y esta es una de las variaciones. Jesús hizo una pausa para dirigirse a los pocos fieles que había en aquella congregación. Entonces, este versículo 24, la carta cambia de ese tono para pasar inesperadamente de la severidad a la ternura. Y después de referirse al castigo que espera a los pecadores, Jesús se apresuró a aclarar. Miren lo que dice los versos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Este versículo 20 que hemos leído anteriormente muestra que había algunos en la congregación a los que Jesús responsabilizaba de no haber atinado a retirarles la comunión a Jezabel y a los seguidores de ella. ¿Por qué? Bueno, era clara esta situación. Sin embargo, en este versículo 24 nos damos cuenta de que Él está hablando de que había otros a los que no responsabiliza de tal negligencia. Está siendo bien claro que hay hermanos, hermanas, que no responsabiliza de tal negligencia. Entre los principales sospechosos de formar parte del primer grupo, o sea, de los practicantes del pecado, estaban precisamente los líderes de la iglesia. Había líderes de la iglesia que estaban llevando a esta práctica, que estaban haciendo las prácticas de Jezabel, los cuales, según parece, no habían tomado ninguna iniciativa en cuanto a ejercer la disciplina de la iglesia. Y es que, hermanos, ya nosotros nos hemos dado cuenta que la iglesia que estaba en Éfeso había tenido ancianos por muchos años. Es probable también que la iglesia que estaba en Tiatira también los tuviera. ¿Por qué podemos especular esta situación? Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 14 y el versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, era bastante factible que la iglesia ahí en Tiatira
fuera que tuviera ancianos, por lo que se puede deducir aquí. Sabemos bien que una de las responsabilidades de los ancianos es mirar por todo el rebaño. Y Pablo le había advertido a un grupo de ancianos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20 y el verso 30. Mirad, el verso 28, mirad por todo el rebaño. Pablo le había advertido a estos ancianos que de vosotros mismos, en el verso 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los había instado, por lo tanto, hermanos, a velar. Tenían que velar, pues. Entonces, quien quiera que hayan sido los líderes de Tiatira, habían incumplido sus responsabilidades. Era claro que ellos habían incumplido sus responsabilidades. Entonces, hagámonos esta interrogante: ¿quiénes entonces formaban parte del segundo grupo? O sea, los que eran justos, los que eran obedientes. ¿Quiénes formaban parte del segundo grupo? Bueno, los que Jesús no responsabilizaba, por supuesto. Eran los que Jesús no estaba responsabilizando. Es decir, se trataba de miembros fieles que reconocían el peligro que representaba el grupo de Jezabel, pero que se veían imposibilitados para actuar a manera individual, podemos decir a título individual, pues, a título individual, por carecer de la autoridad necesaria para corregir aquella situación tan difícil que allí se estaba dando. Entonces el Señor Jesús les dice, miren lo que les dice, tomando en cuenta lo que tenemos en la última parte del verso 24 y 25. No os impondré otra carga, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Puede, hermanos, que la carga que se menciona se refiere precisamente a las responsabilidades. Y esto es lo que en el contexto las palabras de Jesús nos parecen dar a entender. Es decir, les está diciendo, no los voy a cargar con la responsabilidad de resolver este asunto. Es decir, ustedes han hecho lo que han podido. Su responsabilidad es ahora retener las bendiciones que les he dado y mantenerse fieles. Eso era bien importante para ellos. Mantener esas responsabilidades, mantenerse fieles. Si usted ve a un hermano en pecado, si usted ve a una hermana en pecado y usted se mantiene fiel al Señor, eso es lo que tiene que hacer. Es decir, no tiene que usted estar diciendo, la hermana fulana, el hermano fulano está haciendo esto, y como ellos están haciendo esto, yo lo hago, aún cuando los líderes de la iglesia no corrigieran ese pecado. Fíjense que este es un mensaje bien claro que aquí se está presentando. Hermanos, tenemos que entender pues que en estos momentos nosotros tenemos que ser claros con la palabra de nuestro Señor. El Señor no desea que usted lleve la carga del pecado de otro hermano o de otra hermana. Claro, usted sí debe de intervenir en el sentido de que aquel hermano, aquella hermana sea corregida para que no gane el infierno eterno. Entonces, hermano, por eso aquí el Señor le está diciendo, retén lo tuyo hasta que Él venga, mantente en tu fidelidad, pues eso es lo que le está diciendo. Y hermanos, aquí se da una promesa, pues, una promesa muy importante. Estoy seguro de que tampoco
lo fue el llamado que les hizo Jesús a los cristianos de Tiatira. Es, hermanos, desalentador estar rodeado por un mundo impío. No es nada agradable. Es como cuando usted vive en un hogar donde a lo mejor solo usted es cristiano o cristiana y todos sus parientes, su esposo y a lo mejor hasta sus hijos son inconversos y son perversos. No solo es la situación de que no creen, no obedecen al Señor, sino que además viven una vida perversa. Eso es duro. Es entendible esa situación desalentadora que es estar rodeado por un mundo impío, por parientes impíos, por miembros infieles también, o por líderes que son irresponsables. Ustedes tienen que ser fuertes conmigo, yo soy su líder. Y si ustedes ven que yo no corrijo un pecado, tienen que venir contra mí. Mire, hermano, este hermano está haciendo esto y ¿por qué no lo corrige? Mire, hermano, esta hermana está haciendo esto y ¿por qué no la corrige? ¿Ven? Ustedes tienen que velar por esa situación, porque es un deber que el Señor me pide de corregir el pecado dentro de la congregación. Hermanos, tenemos que entender pues que es totalmente duro estar rodeado por situaciones impías, por miembros infieles o por líderes que son totalmente irresponsables. Por esta razón, Jesús hizo promesas especiales para darle aliento a cualquiera que se encuentra en tal situación. Miren lo que dice en los versos 26 y 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Lo primero que les prometió Jesús fue autoridad. La idea, hermanos, de regir con vara de hierro es una referencia al Salmo 2, un salmo mesiánico, el cual habla precisamente de la autoridad de Jesús. Jesús les estaba prometiendo a los que guardaran sus obras, es decir, a los que le obedecieran, pues es lo que está diciendo, que los haría partícipes de su gobierno y que al final los haría partícipes de su victoria sobre el mal. Para una iglesia oscura, pues, de un pueblo tan insignificante, todo esto anterior, hermanos, constituía un deslumbrante porvenir. Y luego Jesús les dio esperanza. ¿Quién es esta esperanza? Dice, la estrella de la mañana. Usted ve que la estrella de la mañana es, hablando de lo físico, de la realidad, es un astro que aparece sobre los horizontes momentos antes del amanecer. La estrella de la mañana más común es el planeta Venus, aunque dicen que en algunas se transforma en el planeta Marte. Pero hablándolo espiritualmente, hermanos, vámonos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, ahí se nos está diciendo que esa estrella de la mañana es nada menos que el Señor Jesucristo. En el capítulo 22, verso 16, noten, yo Jesús he enviado mis ángeles para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Noten, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús les estaba prometiendo
a los que guardaran sus obras, es decir, a aquellos que obedecieran precisamente la misma bendición que Él quería para los fieles. En el último capítulo de Apocalipsis lo dejamos completamente muy claro, lo dejamos muy claro. Y por eso, hermanos, tenemos que entender pues esta situación de esta estrella de la mañana. ¿Ven? Así como el lucero de la mañana es el precursor de un nuevo día, la negra noche de desesperanza pronto pasaría para que un nuevo día lleno de esperanza despuntara sobre el horizonte de sus vidas. ¿Y cuál es la exhortación final, hermanos? Jesús incluyó nuevamente la exhortación que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observe que esta es la primera vez en que esta exhortación viene al final de la carta. Y este va a ser el modelo que seguirá el resto de las cartas. Este va a ser el modelo que va a seguir en las cartas que nos restan. Quiero terminar con el mensaje que se nos presenta acá, hermanos, como un aspecto de una conclusión de tomar en cuenta toda esta revelación. Muchas verdades que se expresan en esta antigua carta se extienden a través de los siglos hasta el presente, con manos que anhelan su aplicación. Y centremos nuestra atención, hermanos, en 4 de ellas. Centremos nuestra atención en 4 de ellas. Primeramente, el conflicto con el mundo continúa hasta nuestros días. Nosotros, hermanos, no podemos abdicar de nuestros principios. No podemos abdicar de nuestros principios. Cada nueva generación de cristianos debe pasar la misma prueba que pasó la iglesia que estaba en Tiatira. Estar en el mundo y sin embargo no ser del mundo. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en los versos 11 y 16. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 11 y 16. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, esta es precisamente la primera aplicación que se presenta acá. El conflicto con el mundo continúa hasta nuestros días. No podemos abdicar de nuestros principios. En segundo lugar, la iglesia continúa teniendo la presencia de personas influyentes, las cuales pueden hacer que parezca atractivo el error. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, si de repente aquí entra el señor presidente de la nación, don Mauricio Funes? Es una persona influyente. Sea usted participante o no de él, es una persona influyente, es el señor presidente de la nación. Pero fíjate bien que él profesa una religión totalmente diferente a las Sagradas Escrituras. Él dice muchas cosas buenas y vela por los asuntos de la nación, pero cuando se mete al campo religioso es un desastre, hermano.
es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no tenemos que confundir la mala influencia para nosotros hacer la mala influencia de aquellas cosas que no corresponden, quisiera que entendiéramos esta situación. Eso era lo que estaba pasando con la situación de la influencia de Jezabel. Eso era lo que estaba sucediendo ahí. No debemos ser inducidos en esta situación. Los hijos de Jezabel, hermanos, en otras palabras, siguen vivos hoy en día. Recuerde que las personas atractivas, las personas encantadoras, las personas talentosas, no son necesariamente infalibles en lo intelectual o en lo moral. ¿Ves? No son necesariamente infalibles en lo intelectual o en lo moral. Yo recuerdo a mi hermano mayor que ya falleció, un hombre muy inteligente en su carrera, en su profesión, muy capaz, pero un hombre que era un desastre en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y precisamente porque nunca abrió su corazón, murió sin Dios y sin esperanza. Y él sabe lo que le espera, ese juicio que es real. Todos deben ser probados por la clara enseñanza de la palabra. En el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, dice en el capítulo 4, el verso 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En tercer lugar, la ayuda del Señor está todavía disponible para pasar nuestras pruebas. No debemos, hermanos, desesperarnos. No debemos desesperarnos. Cada una de las promesas incluidas en las 7 cartas hablan del que venciere. Y en esta carta Jesús añadió una frase muy explicativa. Dice acá en el verso 26: al que guardare mis obras hasta el fin, a ese es que el Señor está dispuesto a bendecir. Si usted, hermano, si usted, hermana, desea ser un vencedor, deberá entregarle su vida a Jesús y deberá resolverse a hacer su voluntad, aceptando las consecuencias que ello le puede producir. Si usted que me está escuchando es un pecador, usted tiene que aceptar lo que la palabra del Señor le dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepiéntase de sus pecados, confiese a Cristo como el Hijo de Dios y sea bautizado o bautizada para recibir el perdón de sus pecados. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y está en pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados. Esa es la oportunidad que el Señor le está dando. Si usted se entrega a Él, Jesús le ayudará a superar cualquier problema de la vida. Él le va a ayudar, hermanos, a superar cualquier problema de la vida. Y en cuarto lugar, es posible estar equivocados hoy día también. Y no debemos de ser obstinados, hermanos. ¿Saben lo que es una persona obstinada? Una persona obstinada es una persona necia. Es lo que aquel dicho popular dice: este macho es mi mula y nadie lo saca de ahí. Un obstinado es una persona que se le está poniendo clara la verdad y no la quiere ver. A la persona se le dice: mire, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo.
Cuando está la conjunción ir, es unión. No dice el que creyere o fuere bautizado, pero esa persona es tan obstinada, tan necia, que no quiere oír y pone que solamente con aceptar a Cristo en su corazón se es salvo. El bautismo es determinante. Usted lea todos los ejemplos de conversión del libro de los Hechos y usted se dará cuenta que las personas cuando creyeron se arrepintieron e inmediatamente fueron bautizadas para recibir el perdón de todos sus pecados. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido usted culpable de enseñarles a otros esa conformidad con el mundo? Usted lo sabe. Yo no soy Dios para adivinarle ni juzgarle, Dios sí lo sabe, pero usted lo sabe perfectamente. Puede que esta lección sea parte del plan del Señor para alentarlo a arrepentirse. Y hermanos, amigos, aplique este mensaje a su corazón y no deje pasar la oportunidad que le ofrece el Señor en su bondad. No deje de pasar esa oportunidad que el Señor le ofrece en su bondad. Sea un hermano o una hermana pecadores, sea un amigo que Dios le ha dado la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios innumerables veces. Cambie su vida hoy mismo para que al final, hermanos y amigos, el Señor lo bendiga en lugar de maldecirlo. Esa es la realidad que usted tiene que entender. Es la realidad que usted, hermano y amigo, tiene que realmente comprender. Yo quiero terminarles diciendo, hermanos, que uno de los mensajes principales que nos presenta la palabra de Dios en este mensaje a la iglesia en Tiatira es que vale la pena ser fiel a pesar de los ataques contra la iglesia, porque en el fin Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos y los perseguidores de la iglesia serán destruidos. Tiene que entenderse que por el pecado de un hermano, de una hermana, si yo soy fiel, yo no voy a ser condenado. También no tiene que entenderse, y esto es un concepto que en el mundo religioso se explota mucho, y que ese concepto que voy a decir no se explote aquí en la iglesia. Yo tengo un hermano, se llama Alexander Castellanos, tiene 46 años de ser predicador de la iglesia de Cristo, dice uno de mis hermanos supuestamente. Por esos 46 años de mi entrega a Cristo, él está pensando que él va a alcanzar salvación. Es como los que tienen la iglesia católica, que en su familia hay un cura, ¿ve? Y hacen alarde de que tienen un cura dentro de la iglesia. Y ellos se sienten que por ese cura van a alcanzar salvación. No, no es así la palabra de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que la salvación es individual, que la salvación de cada uno de nosotros es personal, que cada uno de nosotros va a ser juzgado por nuestras propias obras. Esa es la realidad que nos presenta la Sagrada Escritura en forma totalmente clara, en forma que no podemos nosotros cuestionar en ningún momento. Miren lo que dice en Romanos capítulo 2 y el versículo 6. Y hay una buena diversidad de versículos que nos hablan sobre esto. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El pecado de mi hermana, es su pecado, y yo no puedo ser condenado por ese pecado. Lo que sí tengo que hacer es velar porque ese pecado sea corregido. Eso es bien claro. ¿Ve? Dios no me va a condenar por ello, porque hay la mitad de la iglesia que está siendo infiel al Señor
y yo estoy siendo fiel al Señor, yo voy a ser condenado por esos infieles. No, yo voy a alcanzar mi salvación si yo me mantengo firme en el camino de nuestro Señor. Eso es lo que claramente nos dice. Y en ningún momento, hermanos, yo estoy hablando de ser tolerante al pecado. Por el contrario, el Señor Jesucristo no fue tolerante al pecado, y si el Señor no fue tolerante al pecado, yo como su siervo, como su líder que soy, como su servidor que soy, mucho menos debo de ser tolerante al pecado. Este es el mensaje, el centro de lo que se presentó para la iglesia allí en Tiatira. Que el Señor bendiga su palabra y que nosotros tomemos todos estos esfuerzos para la honra y gloria de nuestro Señor.